Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir esta hermosa enseñanza con todos los oyentes y que quede grabada también, Señor, en el canal de YouTube para que la podamos seguir escuchando, aprendiendo y que por tu gran misericordia nuestro entendimiento sea abierto. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Segunda parte, el único Dios verdadero. En el video anterior habíamos terminado donde Pablo identifica esto al comienzo de Romanos y lo define como el núcleo del mensaje del Evangelio. En verdad, así es como Dios en Cristo reúne todas las cosas en el cielo y en la tierra. Efesios 1:10. Él es el mediador entre Dios y el hombre. No hay hijo divino, estimados oyentes. El Hijo de Dios no es Dios el Hijo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. Dicho del modo acorde a la Escritura, cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, cumplió la obra que le había sido encomendada. El Señor Jesucristo no fue una ocurrencia tardía o improvisada por Dios. El Evangelio de Juan es el lugar para iniciar. Comenzando en su prólogo, Juan 1:18, encontramos a Juan llamando al Señor Jesús el Verbo de Dios, el Verbo de vida, el unigénito Hijo de Dios. Al declarar que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, Juan identifica al Señor Jesús como el único que conoce y ha visto a Dios. La palabra griega monógenes, que ha sido traducida como unigénito, tiene un único significado para Juan. Podemos ver en Juan 1:14-18, Juan 3:16-18 y primera de Juan 4:9. Viene del cielo, estuvo en la intimidad con Dios y como salido de Dios, es el único que puede dar a conocer a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto. Estas declaraciones en el Evangelio de Juan han planteado muchos desafíos a los intérpretes. Estas declaraciones no apoyan la explicación del dogma trinitario de la generación divina eterna, sino que claramente identifican al Hijo como uno con su Padre. Juan 10:30. Es un hijo diferente a cualquier otro hijo de Dios y a lo largo de su evangelio, Juan no intenta decir que uno es Cristo y otro Dios su Padre. No. Juan 5:18. O que Cristo obra de una manera y el Padre de otra manera. Juan 5:19, Juan 14:10. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista cita Isaías 43, se identifica a sí mismo como el que prepara el camino del Señor. Juan 1:23. Juan dice que es mayor que él porque vino antes que él. Apoyando esta interpretación, Juan 8 identifica al Señor Jesús como el Señor de Abraham, cuando dice que antes que Abraham naciera,
yo soy. La declaración yo soy recuerda el nombre divino del Salvador de Israel. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y la declaración del Señor Jesús antes que Abraham fuese, yo soy. Seguramente identifica al Señor Jesús como la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó. Primera de Juan 1:1-2. Para mencionar solo un caso más, el Señor Jesús se dirige a su Padre en Juan 17, orando para que Dios lo glorificara en la tierra, después de haber acabado la obra que se le encomendó que hiciese. El Señor Jesús describe la gloria que compartió con su Padre antes de la creación. Esa gloria está claramente descrita en Juan 1:1-3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando el Señor Jesús dice que compartiría su gloria con sus discípulos, es evidente que lo que verán sus discípulos es la gloria de Dios en su rostro. 2 Corintios 6:4. Como recuerdo de su transfiguración. En otras palabras, el Señor Jesús, como Hijo de Dios, al mencionar la unidad del Espíritu, puede confesar lo que ningún otro humano puede decir: ser uno con su Padre. Eso significa que no podemos encontrar a Dios fuera de Cristo, ni conocer su voz que nos habla, sino en Cristo. Los otros 3 evangelios también identifican la naturaleza divina del Señor Jesús. Mateo 1:23 identifica al Señor Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Marcos 2:1-12 y Marcos 4:35-41 respectivamente demuestran que el Señor Jesús perdona los pecados y tiene dominio sobre la naturaleza. Estos son 2 ejemplos donde las obras del Señor Jesús demuestran cómo hizo lo que solo Dios podía hacer. Juan 5:19-30, Juan 7:16, Juan 14:31, Juan 15:15. Haciendo una mención más explícita al título Hijo de Dios, Lucas 1:35 identifica al Señor Jesús sin un padre terrenal. El Señor Jesús es designado como el Hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo en lugar de un padre humano. Luego, al final del Evangelio de Mateo, el Hijo es mencionado con el Padre y el Espíritu Santo en el mandato del bautismo en Mateo 28:19, resaltando el texto la indicación en el nombre del, significando que el bautismo a los discípulos de todas las naciones que creerán el anuncio del Evangelio debe ser realizado en el nombre que dio a conocer Cristo del Dios verdadero a sus discípulos durante su ministerio. Juan 17:6, 11:26. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por último, en Mateo 26, 63, 64, el Señor Jesús es acusado de blasfemia porque anunció que resucitaría.
esa declaración lo haría hijo del bendito, conforme a lo escrito sobre las misericordias fieles de David, Isaías 55:3, Hechos 13:34. Así, para todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo, Gálatas 3:26, existe la necesidad continua de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, Juan 20:31, Hechos 9:20. Porque solo quien conoce al Hijo, como lo revela la Escritura, tiene la vida que Dios promete en su nombre. Esto es lo que claramente enseña el Nuevo Testamento, lo que la iglesia primitiva siempre reconoció y defendió, y lo que los verdaderos discípulos continúan confesando y creyendo el día de hoy. Jesús es el Hijo de Dios, quien conduce toda la Escritura para revelar que es Dios y hombre. Vamos a realizar una aclaración concreta. El único Dios verdadero, que es Espíritu eterno, el Señor del Antiguo Testamento, fue manifestado en carne. Tomó en sí la forma de siervo, semejante a los hombres, y al nacer de mujer es llamado Hijo del Hombre, y como el santo ser que fue engendrado por virtud del Espíritu Santo, es llamado Hijo de Dios. El sentido y significado de esta declaración es que Él ha venido. El sentido y significado de esta declaración es que el que ha venido es niño nacido, hijo dado, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. De ahí que el apóstol Pablo diga sin duda alguna, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El Hijo no es la carne, como algunos afirman temerariamente, y tampoco es un estuche o envase de la divinidad. El Hijo no es el mismo sentido o significado que percibimos de un padre y su hijo terrenal. Dios no se casó ni tuvo un hijo. Dios no se unió con María, ni juntos produjeron un hijo. Durante su juicio ante los líderes judíos, el sumo sacerdote le ordenó al Señor Jesús: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:63. El Señor Jesús respondió: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Los líderes judíos respondieron acusando al Señor Jesús de blasfemia. Mateo 26:65-66. Más tarde, ante Poncio Pilato, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Juan 19:7. ¿Por qué el declarar ser Hijo de Dios se consideraría como una blasfemia merecedora de la pena de muerte? Nos preguntamos. Los líderes judíos entendieron exactamente lo que el Señor Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. El ser el Hijo de Dios
significa ser de la misma naturaleza divina, pues Cristo salió de Dios. Juan 8:42. El Hijo de Dios no es una parte de Dios, no. Él es el Verbo hecho carne. La declaración de ser de la misma naturaleza de Dios, de hecho, es que era Dios mismo, que siendo hombre se hacía Dios. Y era una blasfemia para los líderes judíos. Por lo tanto, ellos demandaron la muerte del Señor Jesús, que, según ellos, se ajustaba a Levítico 24:15, Juan 5:18. El nombre. Dios usó varios títulos que son única y exclusivamente de Él. Nadie más se puede atribuir ninguno de ellos. Por tal motivo vamos a mirar en este momento solo 100 títulos del Señor. Compartimos estos 100, pero sabemos que hay mucho más. Intercesor, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Amén, apóstol de la fe que profesamos, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, el autor de la vida, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el autor de la salvación, el principio y el fin, el único y bendito soberano, el pan de Dios, el pan de vida, la piedra angular, el pastor supremo, el Cristo, creador, el libertador, la vida eterna, Padre eterno, la puerta, fiel y verdadero, el testigo fiel y veraz, el primero y el último, el primogénito de la resurrección, Dios, el buen pastor, el gran pastor, gran sumo sacerdote, cabeza de la iglesia, heredero de todo, sumo sacerdote, el verdadero, el santo, la esperanza de gloria, poderoso Salvador. Yo soy la imagen de Dios, el Rey eterno, el Rey de Israel, el Rey de los judíos, Rey de reyes, Rey de los siglos, el Cordero de Dios, Cordero sin mancha y sin defecto, el último Adán, la vida, la luz del mundo, el león de la tribu de Judá, el que vive, la piedra viva, Señor, el Señor de todos, el Señor de la gloria, Señor de señores. El Señor es nuestra salvación. El hombre celestial, mediador de un nuevo pacto, Dios fuerte, la brillante estrella de la mañana, la raíz y la descendencia de David, el Hijo unigénito de Dios, nuestra santificación, nuestro esposo, nuestro protector, nuestra redención, nuestra justificación, nuestro Cordero Pascual, el poder de Dios, piedra principal escogida y preciosa, príncipe de paz, profeta, la resurrección y la vida, vástago justo, el justo, la roca, la raíz de David, el soberano de la creación de Dios, el soberano de los reyes de la tierra, Salvador, Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Hijo del Altísimo, autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, el único mediador, la piedra que desecharon los constructores, el verdadero pan, la luz verdadera,
la vid verdadera, la verdad, el camino, la sabiduría de Dios, consejero admirable, el verbo de Dios. Estimado amigo y hermano que va a escuchar esta enseñanza y a verla en YouTube, usted puede confiar plenamente en el Señor Jesús y reposar confiadamente en Él para la salvación personal. No hay una fuente de verdad más confiable que Él, ya que Él es la verdad misma y el único camino al cielo. Juan 14:6. La creación del hombre y su caída. En el principio Dios creó al hombre inocente, puro y santo, pero por medio del pecado de desobediencia, Adán y Eva, los primeros de la raza humana, cayeron de su estado santo y Dios les expulsó del Edén. El Señor sacrificó un cordero inocente para cubrir la desnudez de nuestros padres. Se derramó sangre inocente porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así, por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo. Génesis 1:27, Romanos 3:23, 5:12. Miles de años más adelante, ese mismo Dios que sacrificó un cordero inocente para Adán y Eva, se manifestó en carne y fue el cordero, derramando su sangre inocente, ya no para los dos seres humanos del Edén, sino por toda la humanidad. Arrepentimiento y conversión. El perdón de pecados se obtiene por el arrepentimiento genuino. El hecho de confesar y abandonar los pecados. Somos justificados por fe en el Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. El Señor Jesús lo declaró y los apóstoles insistieron en ello, tanto a los judíos como a los gentiles. Hechos 2:38, Hechos 11:18, Hechos 17:30. La palabra arrepentimiento viene de varias palabras griegas que significan cambio de punto de vista y de propósitos. Cambio de corazón, cambio de actitud, cambio de vida, transformación, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Hechos 4:12. Bautismo en agua. La manera bíblica de bautismo es por inmersión y es solo para los adultos que se han arrepentido completamente, habiéndose apartado de sus pecados y de su amor para el mundo. Debe ser ministrado por un obrero del Evangelio lleno del Espíritu Santo o un creyente que sea diácono, con las mismas condiciones espirituales, obedeciendo la palabra del Señor y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según Hechos de los Apóstoles 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, obedeciendo y cumpliendo así Mateo 28:19. El bautismo del Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesucristo dijo en Hechos 1:5:
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya no estaré con vosotros, sino en vosotros. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? 1 Corintios 6, 19. Lucas nos cuenta en Hechos 2:4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Los términos bautizar en Espíritu Santo y fuego, llenos del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo son términos sinónimos usados indistintivamente en la Biblia. Es bíblico esperar que todos los que reciben el don, la plenitud o el bautismo del Espíritu Santo reciban la misma señal física, señal inicial de hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas, como se relató en Hechos 2:4, Hechos 10:46, Hechos 19:6, y el don de lenguas, como se explica en 1 Corintios capítulo 12 y 14, son iguales en esencia, pero distintos en uso y propósito. Uno describe la experiencia del Pentecostés. El otro texto nos habla del don que se ejerce por algunos en medio de la congregación para edificación. El Señor, por medio del profeta Joel, dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Pedro, explicando esta experiencia maravillosa, dijo: habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Pero lo grande de esta promesa es que abarca desde Pentecostés hasta el tiempo en que la iglesia sea recogida. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Sanidad divina. El primer pacto que el Señor hizo con los hijos de Israel, después de librarlos de Egipto, fue un pacto de sanidad. El Señor dijo: si oyeres atentamente la voz de Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Éxodo 15:26. En algunas traducciones se lee: porque yo soy tu médico. Siendo el Señor Jesús nuestro médico, tenemos al más capaz de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo recorrió toda Galilea predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Mateo 4:23-24. La promesa de ser nuestro sanador y salvador se basa en la mejor declaración sobre quién es el Señor. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. El sufrimiento sustituto del Señor Jesucristo fue el pago por la sanidad de nuestros cuerpos, igual que pagó por la salvación de nuestras almas, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La confirmación de lo dicho en Isaías se encuentra en el escrito de Mateo 8:17, cuando se lee: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera de Pedro 2:24. De todo esto vemos que la sanidad divina del cuerpo está en la expiación. Siendo verdad esto, la sanidad es para todos los que creemos. El Señor Jesús prometió a los creyentes: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18. Más tarde, Santiago escribió en su carta a todas las iglesias:
¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 14, 16. Todas estas promesas son para la iglesia de hoy. La cena del Señor. La noche en que fue traicionado nuestro Señor, Él comió la cena pascual con los apóstoles y después la instituyó como sacramento. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22, 19, 20. Así fue instituido el uso del pan literal y el fruto de la vid, los cuales son tomados literalmente como emblemas de su cuerpo molido y su sangre derramada. Hay también una significación espiritual y una bendición en tomar la cena del Señor. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. El lavamiento de pies. Cuando terminó la cena pascual, el Señor Jesús se levantó de la cena y quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 4, 5. El Señor Jesús dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 14, 15. Este primer ejemplo fue dado por nuestro Señor y es una institución divina. Los creyentes hacen bien en seguir su ejemplo al lavar los pies los unos a los otros, demostrando así el espíritu de humildad. La santidad. Una vida piadosa debe caracterizar la vida de todo hijo del Señor y debemos vivir según el ejemplo dado en la palabra de Él. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11, 12. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 21, 23. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Primera de Pedro 1, 15, 19. La gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11, 12. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Juan 1, 17. Un cristiano, para guardarse salvo, debe caminar con el Señor Jesús y guardarse en su amor. Judas 21. Y en la gracia de Dios. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Cuando una persona comete transgresiones y peca contra el Señor Jesús, nuestro gran Dios pierde su favor. Si continúa en pecado y no se arrepiente, al final se perderá y será lanzado al lago de fuego. Juan 15, 2, 6, segunda de Pedro 2, 20, 21. Judas 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Hebreos 6, 4, 6. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. La restauración de todas las cosas. Entendemos que las Escrituras enseñan la restauración de todas las cosas, de que habló el Señor por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Hechos 3:21. Pero no encontramos que el diablo, sus demonios y los pecadores estén incluidos. Apocalipsis 20:10. Este tiempo corresponde al reino milenial. El traslado de los santos. Creemos que se acerca el tiempo de la aparición del Señor. Entonces los muertos en Cristo se levantarán y nosotros los que quedamos seremos arrebatados con ellos a encontrar al Señor en el cielo. Primera de Corintios 15, 51, 54. Filipenses 3, 20, 21. La segunda venida del Señor Jesús. La doctrina que enseña que el Señor Jesús vuelve la segunda vez, tal como se fue, está claramente expuesta por el mismo Señor Jesucristo y fue predicado y enseñado en la iglesia primitiva por los apóstoles. Por eso, sus hijos, hoy en día, estamos seria y ansiosamente esperando el glorioso acontecimiento. Mateo 24, Hechos 1:11, Hechos 3, 19, 21, Primera de Corintios 11, 26, Filipenses 3, 20, 21, Segunda de Tesalonicenses 4, 14, 17, Tito 2, 13, 14. El milenio. Creemos además que la angustia sobre la tierra es el principio de dolores y se hará más intensa hasta que haya un tiempo de tribulación inimaginable, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mateo 24, 3, 8, Daniel 12, 1. Este periodo de tribulación será seguido por el amanecer de un día mejor en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Apocalipsis 20, 1, 5, Isaías 65, 17, 25, Mateo 5, 5, Daniel 7, 27, Miqueas 4, 1, 2, Hebreos 2, 14, Romanos 11, 25, 27. Juicio final. Cuando terminen los 1000 años de gobierno del Señor Jesús, habrá una resurrección de los muertos sin Cristo, quienes serán llamados delante del gran trono blanco para el juicio final, y todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, el cual
el Señor ha preparado para el diablo y sus ángeles, siendo Satanás el primero en ser lanzado. Mateo 25:41, Apocalipsis 27:15, Apocalipsis 21:8. Estimado hermano y amigo, al ver estas maravillosas verdades que creemos y recibimos, no nos resta sino permanecer en Cristo y su verdad, para no ser avergonzados el día del triunfo de Cristo en su gloria, de la iglesia y la eternidad en un cielo nuevo y tierra nueva. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Hemos terminado la segunda parte y última, el único Dios verdadero. Gracias, Señor Jesús, te damos por haberme dado permiso de compartir esta divina palabra. Solamente te pido, Señor, que esta palabra tuya llegue a millones y millones de seres humanos antes de tu venida. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.